Conecta, explorando nuestras raíces, sanando el presente y creando el futuro. Descubre tu historia, conecta con tu familia y encuentra tu camino. Conecta, una experiencia de transformación y conexión. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, soy comunicadora social periodista, maestra en neuropsicología y educación y psicogenealogista, que suena muy bonito y que de verdad es un placer serlo. Soy profesora y una enamorada de encontrar historias, fortalecer raíces y ayudarles a otros como a contestarse muchas veces esas preguntas que creo que uno solito a veces no logra como encontrar caminos. Actualmente soy profesora de una materia que se llama Genealogía de dónde vengo y para dónde voy. Hoy tenemos como parte 2 de una conversación que tuvimos en el programa pasado, donde conversamos del triángulo dramático, quien nuestro invitado fue Juan Martín Blanco Riveros, quien otra vez nos acompaña hoy, que ya lo voy a presentar, pero quiero primero saludarlo. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Catalina, muy bien, dichoso de estar aquí de nuevo en tu programa. Tener a Juan acá es como, para mí es como si alguien me abrazara, como más bueno, porque es que es de esos amigos de muchas historias, ¿cierto Juan? Así es, así es. Bueno, yo Muy igual bueno recuerdo. les voy a recordar quién es Juan. Juan es psicólogo con una amplia experiencia académico y administrativa en educación superior, es terapeuta, es coach de vida con énfasis en PNL y además una cosa muy bonita que es empresario. Imagínense en todas estas combinaciones juntas, pues hacen un ser humano espectacular que nos va a acompañar hoy hablando precisamente del triángulo consciente. Juan, antes de arrancar, quiero como contarles una frase que conocí a través de nuestras maestras Gloria Uribe y Marta Fonseca, que es de Rumi, que dice, la herida es el lugar por donde entra la luz. ¿Y cómo así que estamos hablando de luz? Es que en la conversación anterior hablamos como de ese triángulo de la sombra y hoy vamos a hablar del triángulo de la luz, que es el triángulo consciente. Juan, ¿por qué hablamos de esos roles, pues como, o estos triángulos? Porque hablamos desde la luz y desde la sombra. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, es una frase muy linda, pero acá lo importante, Catalina, es que ante la vida nos movemos desde dos lugares, justamente desde la sombra y desde la luz. Y son como dos energías, entonces el Sí, énfasis que queremos, o la semilla que queremos sembrar en los oyentes es que en nosotros tenemos esas dos energías, la sombra y la luz. Lo que pasa es que la sombra ha tenido mala prensa y como que nos han enseñado a que tenemos que combatirla y esconderla. Y un poco hay una frase común, es que a lo que me resisto persiste y me esclaviza. Entonces, sí. cuando me rehúso a ver mi sombra, que forma parte de mí, pues lo que hago es que está más presente, ¿cierto? Y continuando la frase sería que lo que acepto y suelto me libera. Uh-huh. Entonces, es importante y toda la propuesta que vamos a compartir, a terminar de compartir hoy, que iniciamos en el programa pasado, es justamente eso, es darnos cuenta que tenemos sombra y tenemos luz, y que la sombra, el reconocerla, el aceptarla, el darnos cuenta que nos falta por tramitar, por sanar, es lo que nos permite pasar a la luz. Y como decías en el programa pasado, pero no solo consta o no solo es de reconocerla, sino hacer conciencia con acción, ¿cierto? Así es, así es. Porque fíjate que también cuando estamos muy en la sombra, podemos quedarnos con una visión de túnel y es como si solo existiera esa faceta en nosotros y desconocemos todos esos otros momentos que suelen ser muchísimos donde nos hemos movido desde la luz. Entonces la idea es como salir de allí y poder tener una mirada equilibrada y darnos cuenta que nos hemos movido en nuestra vida desde alguno de estos dos lugares. Eso que estás diciendo es súper poderoso porque además después del programa anterior uno puede quedar como con la sensación de yo estoy en ese triángulo dramático, de ahí no he salido, estoy de manera permanente y lo que estás diciendo es, no, estamos también en el triángulo consciente o podemos Por estarlo. completo. Es ampliar la perspectiva. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que en estos roles que ahora vamos a compartir desde la luz, nos hemos movido y nos movemos con mucha frecuencia también.
Ok. Ahora, cuando hablamos de luz, estamos hablando que la luz se relaciona con cuál de los triángulos y la sombra con cuál de los triángulos. Ok, como lo vimos la vez pasada, la sombra se relaciona con el triángulo dramático, que un poco la palabra que identifica es cuando nos movemos muy desde la culpa. ¿M? Ujú. Y cuando hablamos de luz, que es una propuesta muy linda de nuestra maestra y terapeuta Marta Esperanza Fonseca Chaparro, hablamos del triángulo consciente. Y la conciencia, lo que representa este triángulo es la responsabilidad. Ujú. Responsabilidad, ¿con qué específicamente? Responsabilidad con nosotros, con la vida, es asumir una posición adulta. Me hago cargo de, me doy cuenta que tengo pasado mío, de mis ancestros, que de una u otra forma continúa haciendo ruido o que estoy repitiendo de manera inconsciente algunas de esas situaciones por lealtad con ellos. Ujú. Como un sanar esa herida, bien sea de mis ancestros o de mi historia. ¿Para qué? Para continuar de una manera diferente, para en honor a ellos no repetir, sino hacer las cosas de una manera diferente. Diferente, ok. Muy bien. Juan, ¿será que entramos a contar ya cuáles son esos 3 roles de este triángulo o algo más nos quedó faltando de esta descripción inicial? No, básicamente hay algo que quiero decir que me parece muy bello. Ujú. Como vimos en el triángulo dramático, nos movemos muy en el pasado desde heridas de nuestra infancia. ¿M? Sí. Entonces, lo que quiero decir es que nunca es tarde para tener una buena infancia. Y hay Ujú. una frase de Carlos Lobato que me encanta que dice, haz que el niño que eres no se avergüence del adulto en que te has convertido. Uy, por Dios. Mejor dicho, otra vez, ¿cómo? Haz que el niño que eres, No se avergüence del adulto en que te has convertido. mejor dicho, mucho para pensar. Muy bien. Bueno, Juan, Así- arrancamos con los roles. Claro que sí. Antes de arrancar con los roles, lo que quisiera decirles es cuáles son las características de este triángulo Ah, sí, consciente por supuesto, que nos por plantea supuesto. la doctora Marta Fonseca. Entonces, como ya lo dije, la luz es la responsabilidad, es asumir una posición adulta. Cuando estábamos en el triángulo dramático, estábamos en una posición muy infantil, esperando que los demás nos solucionen las situaciones, porque además los responsables están afuera. Aquí asumo que yo tengo, todo lo que pasa tiene que ver conmigo y que hay algo que yo estoy haciendo para mantener esa situación y un poco preguntarme qué puedo hacer para cambiarla. Entonces, desde ahí es mi mirada hacia adentro y mi posición desde adulto. Y aquí quiero regalarles una frase muy hermosa, una frase sanadora para trabajar un poco esta parte y es, lo que me has dado es suficiente para mí, para ser responsable de mi propia vida. Mm. Esa es una frase para tomar a nuestros padres y para asumir una posición adulta frente a ellos. Claro, como para Entonces, la mirada, honrarlos en parte también. honrarlos y a veces mm, nuestros padres son los que no nos permiten o los que no nos ven como adultos, también un poco desde ese rol de salvadores, como para sentir que todavía los necesitamos. Entonces, bien sea que ellos nos vean como adultos o que nosotros nos declaremos adultos. Y eso es una Mm. parte importante desde este triángulo consciente, ¿no? Sí, Entonces, responsabilidad, sí. asumir desde el adulto, la mirada es hacia adentro. En estos 3 roles que voy a compartirles es esto que tiene que ver conmigo, yo qué estoy haciendo para que se dé y qué puedo hacer para cambiarlo. También nos movemos desde el presente, en el triángulo dramático nos movíamos desde el pasado. Sí. Entonces también desde este presente les quiero regalar otra frase sanadora y es, de las heridas emocionales de mi niño o mi niña interior que aún faltan por sanar, me encargo yo. Total. Me Pues hago es de la yo, mirada claro, presente. ujú. Y lo último es que las relaciones en este triángulo consciente son equilibradas, porque fíjate que en el dramático había un desequilibrio porque el salvador da en exceso y la víctima quiere estar recibiendo todo el tiempo y se genera un desequilibrio. Aquí las relaciones son equilibradas. Sí, total. Esas son básicamente como las características del triángulo consciente. Muy bien. ¿Quieres que hablemos entonces ahora de los De roles? los roles, sí. Entonces Vale, tenemos un triángulo. ¿Cuáles son como esas? Primero contémosles cuáles son esas 3 esquinas. listo. Entonces, mira,
En el triángulo dramático teníamos en esas tres esquinas, en una la víctima, en otro el salvador o la salvadora y en otro el verdugo. Sí. En el triángulo consciente tenemos igual las tres, pero está el guerrero o la guerrera, que es la luz de la víctima, Ujú. está él o la mercader, que es la luz del salvador o la salvadora, y está el alquimista o sacerdote, que es la luz del verdugo. Ujú. Muy bien. O sea, tenemos en la luz el equivalente en la sombra. Sí. Ok. Guerrero víctima, mercader salvador y alquimista verdugo. Correcto. Perfecto. Entonces, si quieres, vamos al guerrero de una. Guerrero O de la una. guerrera. Sí. Entonces, como les decíamos, es la luz de la víctima. Tiene valor, fuerza e integridad para ir hacia adentro. Recuerden que cuando hacemos procesos terapéuticos se llama un poco el viaje del guerrero porque ir hacia adentro duele. Por eso muchas personas evitan ese proceso, conectarse con eso que ha dolido para sanar. Entonces, cuando estamos desde el guerrero hay ese valor, esa fuerza de esa integridad para mirarnos hacia adentro. Eh, el guerrero o la guerrera cuando se ve enfrentado a un reto o a un desafío, como ya lo dije, va hacia adentro y se pregunta qué tiene que ver esa situación conmigo. Él sabe que todo lo que le sucede tiene un referente interno. Por Ujú. ejemplo, eh, en cambio de si con frecuencia con las parejas que he elegido se presentan problemas de infidelidad, en cambio de victimizarse, ¿por qué me pasa a mí? Es que el amor no es para mí, etcétera. El guerrero o la guerrera se preguntaría, ¿por qué escojo parejas infieles? Ujú. ¿Ok? Y desde ahí empezar a tener respuestas para poder cambiar o vincularse en pareja desde otros lugares. Busca siempre superarse a sí mismo. Entonces, como se tiene la capacidad de mirarse, busca superarse y pues sabe que habrá momentos en que hay que levantar la mano y buscar acompañamiento para poder lograrlo. ¿M? Sí. Reconoce que hay algo de su sombra que le genera ruido y quiere superarlo. Entonces, digamos que está en ese proceso continuo de mirarse y de mejorar. Da mucho valor a su palabra, busca cumplirla y cumplir sus propósitos. Y cuando se cumple a sí mismo, también le cumple a los demás. Tiene clara su dirección, sabe ponerse límites y en la medida en que se pone límites también se los pone a los demás. Un poco la invitación con todos estos roles es que el oyente, a medida que va escuchando las características de cada uno, mire en qué momentos y ante qué personas se ha comportado desde ahí. Y aquí hay un tipcito que les puede servir para identificarse como guerrero o guerrera, y es miren momentos de decisiones trascendentales en su vida o de momentos en que han tenido que poner límites. Y en esos momentos van a poder identificar su guerrero o su guerrera. De hecho, Juan, en este instante que lo dijiste, estaba pensando en eso. Claro, el programa pasado quedé con una sensación de, en muchas circunstancias estoy pasando por ese triángulo y ahora que estás diciendo este del triángulo consciente y empezaste con el guerrero y la guerrera, también hay circunstancias en las que he estado ahí. Entonces, buenísimo que vayamos como comparando con, o bueno, poniendo distintos escenarios de nuestra vida. Buenísimo. Un poco los oyentes dirán, bueno, pero si estamos en momentos desde el triángulo dramático y en otros desde el consciente, pues ¿qué hay de nuevo o qué es lo que se pretende? Pues lo que pretendemos es que al hacer conciencia le demos un lugar protagónico a la luz en nuestra vida. O sea, que Claro. sean más los momentos en que nos movamos desde la luz que desde la sombra. Ok, buenísimo. ¿Ok? Bueno, veamos el rol de mercader, que es la luz de la salvadora o del salvador. Sí. ¿M? Es empático y aquí quiero invitarles a un poco una visión diferente de la empatía y es como la posibilidad de poder ver por la ventana del otro. ¿M? Como que a veces creemos que la única ventana que existe es la nuestra y el único paisaje que vemos es el nuestro. La empatía tiene que ver con permitirnos mirar por la ventana del otro. ¿M? El mercader o la mercader es compasivo, comprensivo, es un negociador por excelencia, sabe escuchar, poner límites, y eso implica, el poder poner límites implica que yo conozca qué es negociable y qué no es negociable en mi vida, o de lo contrario sería muy difícil poner límites. Claro. Valora a los otros, es conciliador,
y es esa persona que puede como tender puentes entre posiciones que eran como irreconciliables, ¿m? Ujú. A integrar posiciones irreconciliables. Hace ganador al otro y también gana. Cuando siente que tiene la razón el otro, se lo dice y siente que gana porque aprendió algo a partir de esa experiencia. Sabe que puede acompañar a los demás, pero no los reemplaza ni los sustituye. Recuerden que una característica del triángulo dramático del rol de Salvador es que asume como la felicidad de los demás y el gestionar su vida. Entonces aquí acompaña, pero no reemplaza ni sustituye. Ujú. Esas son como las características más importantes de el mercader. Sí, Y vamos con el alquimista o sacerdote. Es la sí. luz del verdugo, tiene la capacidad de trascender todas las situaciones. Digamos que cuando estamos en el rol de verdugo nos comportamos como un disco rayado, nos quedamos ahí todo el tiempo. Ujú. El alquimista trasciende esas situaciones. Es el que dice, sucedió esto, me dolió, me enojé, como que quise desquitarme con el otro, pero se pregunta es, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Sí. ¿No? Sus retos y desafíos los convierte en ganancia porque aprende de ellos y eso hace pues que eleve su nivel de conciencia. Cuando tiene un reto, se pregunta qué aprendizajes me deja esta situación. Y lo bonito es que los aprendizajes los plantea en términos de lo que sí y lo que no. O sea, lo que sí repetiría, lo que rescataría de esa situación y lo que definitivamente no repetiría. Mm. Y para qué me sirve esto, Cata? Me sirve para poder hacer cierres en mi vida. O sea, lo que nos es difícil cerrar situaciones, el terminar con parejas, el situaciones difíciles, es porque nos quedamos revolcándonos en el dolor desde la víctima. Sí. Pero para poder cerrar es cuando decimos, bueno, esto dolió, sí, dolió montones, pero ¿con qué me puedo quedar de aprendizaje de esta situación? Es- Y ahí es cuando puedo transmutarla. O sea, es como cuando el alquimista se hace preguntas sobre, listo, esto ya lo aprendí, por aquí sí sigo, por acá no, por ejemplo. Así es, así es. Bueno, ya viví esto, dolió, ¿qué voy a hacer con esto? Ujú. ¿Me puedo quedar lamentándome el resto de mi vida, repitiendo ese mismo patrón, o puedo aprender y cambiar, ¿cierto? Cambiar la situación, vincularme desde diferentes lugares en una situación futura? Sí. Otra característica del alquimista es que utiliza todas las herramientas que conoce y que están a su alcance para superar sus desafíos. Entonces, de acuerdo a sus creencias, etcétera, la oración, la terapia, la meditación, son estas personas que son conscientes de que tienen retos, que de pronto no tienen todas las herramientas o si las tienen las emplean, pero también están en la búsqueda de otras que les puedan servir para trascender esa situación. Una pregunta que me salta acá, Juan, y es re loco lo que te voy a decir, porque uno puede brincar de, por ejemplo, de verdugo a alquimista, de verdugo a alquimista, por ejemplo, en una situación. Puede pasar eso o no. Mm, Me imagino que para hacer la pregunta estabas como pensando en algún ejemplo en particular. Sí, un poco personal, no se vale. Pero Ah, ok, sí, ok, ok. pero sí, es como que a veces en algunas circunstancias, por ejemplo, el alquimista toma varias de esas herramientas y de un momento a otro resuelve decirle al otro que la única herramienta que funciona es esa y que si no la usa y empieza a juzgar al otro, pues el verdugo. Entonces como que brinca uno en esas circunstancias, ya encontré mi herramienta, lo que a mí me funciona, eso no tiene que necesariamente funcionarle a otros. No sé, si me estoy volviendo medio loca con lo que te acabo de decir. No, 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 es perfecto. Es que lo que quiero que quede muy claro a los oyentes, Catalina, es que la sombra, cuando estamos en la sombra, es nuestra parte más reactiva, nuestra parte más Ujú. primitiva. Entonces es algo que nos sale, o sea, es como, un poco la metáfora, es como un resorte, que estamos Mm, estirándonos para salir cuando estamos en el tránsito hacia la luz, pero hay momentos en que vuelve y nos jala, ¿no? ok. Entonces, aquí lo importante que es, de verdad, conciencia, para en los Conciencia. momentos en que me estoy volviendo a enganchar en el triángulo dramático, poder de una manera consciente pasar de nuevo a la luz. Entonces, sí, entiendo que
que esta herramienta a mí me funciona, pero un poco desde la luz, desde el mercader, desde mirar por la ventana del otro, entiendo que el otro tiene su propio proceso y que a él le pueden Sí. funcionar cosas diferentes a las que a mí me funcionan. Uy, sí, que yo me imagino que eso es una lección gigante para un terapeuta, por ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. Y más en nuestro caso como psicólogos o los psicólogos que tenemos unas orientaciones donde si las cosas no se pueden explicar, entonces no existen. Oh, por Dios, eh, sí, Como que nos ponemos en esquinas y desde ahí la cosa no marcha. ¿No? claro, Entonces, otra característica del alquimista, ya para terminar este sí, rol, es que siempre gana porque crece. Dios, porque crece, ok, Eso un poco los tres roles. sí, Eh, mm, Hay un rol que aparece como un cuarto, no es un cuarto rol, sino que si vemos los tres roles del triángulo dramático y ujú, los tres equivalentes del triángulo consciente, aquí aparece un séptimo rol que se llama el mago, la maga o el maestro o la maestra. ¿M? Y es el que aparece, Catalina, cuando logramos ser conscientes de nuestra sombra y no la combatimos porque entendemos que es una gran oportunidad darnos cuenta de que existe para poder dar un paso hacia la luz. uy, Entonces, la por eso, reconozco, la acepto, la integro y de manera consciente doy un paso hacia la luz. y se llama maestra o maestro o el mago o la maga precisamente porque es nivel sensei, porque De claro, acuerdo. tiene esa otra Sí, mirada, en la terapia que plantea nuestra maestra, digamos que simbólicamente es muy lindo porque imagínense los dos triángulos, el ujú, triángulo dramático y al lado el triángulo consciente, ujú. y el símbolo del maestro de la maga es una M que abarca los dos triángulos. Entonces, metafóricamente es como si cabalgara en el triángulo dramático y también en el triángulo consciente. Importantísimo, porque tampoco con este programa lo que le queremos decir a los oyentes es vamos a dejar de lado el triángulo dramático, eso no lo vas a volver a vivir, ahora solo vas a estar en el triángulo consciente, de eso no se trata tampoco. No, mira, yo vengo trabajando con esta terapia hace mucho tiempo y trabajándome, y pues en muchas ocasiones, con mucha frecuencia me identifico en el drama, en el triángulo Sí, dramático, porque es que hay que entender que estamos programados desde nuestro cerebro más primitivo para responder, a tener respuestas de supervivencia. Y claro, cuando estamos en triángulo dramático, respondemos desde allí. sí. Entonces, es ser consciente precisamente para poder poner luz, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que existe algo que condiciona nuestras relaciones y que desde ahí no se solucionan las cosas, eh, pero que existe una alternativa que nos Muy. permite justamente nuestro cerebro más evolucionado. Juan, ¿podríamos poner un ejemplo de cómo funcionaría ese mago y esa maga pasando de un triángulo al otro? Quizás con un ejemplo pueda quedarnos más claro. A ver, me pones en aprietos, pero, pero sí, digamos, un poco tiene que ver con, volviendo al ejemplo de si identifico que en mis relaciones, primero, como que me doy cuenta que en la mayoría de mis relaciones de pareja se presenta tema de infidelidad de parte de mis parejas, Ujú, ¿no? ok. Si me muevo desde el triángulo dramático, podría desde la víctima llegar a la conclusión de que pues soy de malas en el amor. Ahí sí ese refrán popular de que quien es de buenas eh, en el juego es de malas en el amor. eh, y entonces ya no hay nada más que hacer, me resigno y no me vinculo más como parejas, o si me vinculo ante cualquier bandera roja, inmediatamente me paso al rol de verdugo con mi pareja. Ahí me estaría moviendo muy en el drama, ¿cierto? Sí. Y también me movería mucho en el drama cuando estoy solo poniendo el foco al tema de la infidelidad y asumiendo que esa es la razón por la cual mis relaciones terminan. Ujú, Cuando muchas veces el tema de la infidelidad es un síntoma de algo que no venía gestionándose bien en la pareja. claro. Y no con ello estoy justificando el tema de la infidelidad. Ahí me estoy moviendo en este triángulo dramático. Cuando aparece el mago identifico, oiga, aquí hay un patrón, me sucede no solo
no me ha sucedido en la última, sino en la mayoría de relaciones de pareja que he tenido. Hay algo que estoy haciendo yo que atrae esas situaciones a mi vida o que se está facilitando que se presenten. Ahí ya fíjate que no estoy combatiéndolo desde la sombra, sino estoy dándome cuenta de algo, estoy siendo consciente de algo y me voy es hacia adentro. Bueno, Sí, ¿qué patrón puedo identificar? ¿Desde dónde me estoy vinculando? ¿Qué heridas puedo estar teniendo que se me despiertan en mis relaciones de pareja y que hacen que me vincule con personas que, que como que me muestran la herida? ¿M? ujú, Y desde ahí la pregunta es, bueno, ¿qué puedo hacer exacto. necesito sanar para poder vincularme desde otros lugares? Oh, claro, desde otra mirada. Juan, imagínate que se nos acabó el tiempo. Y es rápido fue. Así de rápido, esta conversación estuvo muy entretenida. ¿Cómo te puede encontrar si alguna de estas personas que nos está oyendo, de nuestros oyentes, te quiere buscar? ¿Cómo te encuentran? Mira, estoy en Facebook y en Instagram como Juan Blanco Sico, con PS. Ujú, Ahí me pueden encontrar para pues cualquier cosa que pueda ampliarles de que sea de su interés y también, pues, como tú lo dijiste, me dedico 100% a acompañar procesos terapéuticos. eh, entonces, pues, ahí estoy disponible para lo que necesite. claro, Y un Juan. poco la Diga. invitación Sí. para terminar. Aquí hay unos verbos importantes para la conciencia y es reconocer, aceptar, observar Ujú, y aprender. Y es invitarlos a que tengan un cuaderno para que diariamente puedan como estar registrando cómo fue su día en ujú, el trabajo, con la familia, con los amigos, con la pareja y mirar qué rescato y qué aprendí de esas situaciones ujú. que en este diario vivir para darme cuenta que desde dónde me puedo estar moviendo. Claro, Pero tengan claro que tenemos sombra y tenemos tenemos luz. luz. Buenísimo. Porque a partir de la sombra también aparece la luz y a partir de la luz también hay oscuridad. Mejor dicho, es una mezcla súper importante. Juan, muchas gracias por compartir de nuestro espacio con nosotros. A los oyentes, gracias de nuevo y quienes no escucharon el programa anterior, muy importante para que entiendan esta relación entre estos dos triángulos, el triángulo dramático y el triángulo consciente. Conecta. Explorando nuestras raíces, sanando el presente y creando el futuro. Descubre tu historia. Conecta con tu familia y encuentra tu camino. Conecta. Una experiencia de transformación y conexión.